Bienvenidos a todos a esta segunda conferencia esta mañana, denominada Seguridad en Aplicaciones en Ajax, que estará a cargo de Tomás Schwartz, de la Universidad Católica del Uruguay, a quien ya mismo le procedemos la palabra. Bien, se necesita conocer la audiencia de una charla, y si ustedes son desarrolladores en Ajax, no le voy a decir nada de nuevo, y si lo digo algo de nuevo, por favor que se van a otro campo. En mi clase de seguridad siempre enseño un poquito de criptografía a los alumnos, y el punto más importante es que no se debe desarrollar su propio algoritmo de criptografía. A un nivel similar, para escribir aplicaciones seguras utilizando tecnología de Ajax o cualquier sitio del web, hoy en día casi es imposible de hacerlo bien, de tener un sitio de web bastante complicado, sino utilizando herramientas como Dojo o .asp. Y lo que voy a hacer es explicarle un poquito por qué es tan difícil desarrollar una aplicación segura de Ajax desde el inicio. Bien, Ajax es básicamente la tecnología del Web 2.0. El nombre no es muy descriptivo, pero el A es la parte más importante, el asíncrono. ¿Qué es la idea de asíncrono? Bien, como vamos a ver, es que tengo un sitio del web que es interactivo y que donde si un usuario entra algo, hace una acción, no es necesario esperar a la respuesta del servidor. Y con la velocidad de la luz limitada y posiblemente dificultades con las conexiones, eso ya es algo muy importante. La otra tecnología que incapacita a Ajax es el JavaScript. No es necesario de utilizar JavaScript, pero es el idioma preferido. Y de hecho que tenemos tantos sitios de web de Ajax, básicamente previene a los usuarios de no utilizar JavaScript. Entonces en nuestros browsers todos nosotros estamos utilizando a JavaScript, y desafortunadamente eso nos hace vulnerables a ciertos ataques de cross-site scripting. Por ejemplo, en 2007 creo había una serie de worms basada en JavaScript, y uno de los sitios vulnerables era myspace.com, y myspace.com en ese momento no utilizaba a JavaScript, no utilizaba a Ajax. Tenía una vulnerabilidad de cross-site scripting, y como el resultado todos sus usuarios, o muchos de los usuarios, tuvieron problema con ese virus, o con ese worm, para ser técnicamente más correcto. Bien, el modelo de seguridad de JavaScript es un poquito limitado. Tenemos la política del mismo origen, que a un modo previene los ataques más fuertes, al otro lado, si queremos hacer un sitio de mashup, nuestro sitio no puede directamente acceder fácilmente a otros sitios, pero el tráfico necesita que sea dirigido por un fuente de Ajax. Después tenemos XML, pero lo que utilizamos más es JSON para construir demandas y respuestas, y al final tenemos HTML dinámico, que básicamente nos deja actualizar páginas
sin descargar una página completa. Como ven, las tecnologías son un conjunto bastante complicado y eso explica por qué en el comienzo Ajax tuvo sus problemas con la seguridad. Entonces, para entender lo que hace Ajax tan diferente, necesitamos que ver qué es la asincronicidad. Y en el modelo clásico del web tenemos activante el usuario y después tenemos una demanda enviada al servidor que hace su computación, envía el resultado al browser y continuamos con eso. No, eso puede hacerse por CGI, por Apache con PHP, es un modelo bastante bien conocido, pero tiene dificultades si tenemos mucha interacción del usuario con la página. Lo que hace Ajax es básicamente poner otro nivel. Y lo que hace ese nivel es de performar acciones en el sentido del usuario, ¿no? Entonces, lo que hace ese modelo es poner mucho procesamiento desde el lado servidor al lado cliente. Y eso ya tiene sus consecuencias. Lo primero es que la página descargada va a ser mucho más complicada porque necesitamos descargar toda esa información. Porque las páginas son grandes, de vez en cuando vamos a solamente servir parte de la página y otras partes solamente si se necesitan. El resultado es que es mucho más difícil tener una idea de estado, pero estado es importante para argumentar en la seguridad. Bien, en ese modelo entonces lo que hace Ajax tan interesante es que la página es muy responsiva. De otra manera, también es interesante para un sitio del web si el procesamiento de demandas del usuario está hecho de gran parte en el cliente. En general, para la seguridad tenemos dos tipos. Tenemos aplicaciones con un fat client, un cliente gordo, donde la lógica de la aplicación reside con el cliente. Eso, por ejemplo, tiene como consecuencia que un cliente malévolo puede analizar la aplicación. Al otro lado tenemos aplicaciones de thin client o de cliente flaco, donde el procesamiento está hecho en el servidor y no en el cliente. Para la seguridad, eso de un modo es el modelo más fácil, para el desempeño es el modelo peor. Es más fácil para la seguridad porque usualmente las interacciones entre cliente y servidor son bastante poco, no en el número de las ocurrencias, pero el número de los tipos. Entonces los puntos de entrada son bien definidos. Una aplicación Ajax combina aspectos de ambas arquitecturas y del punto de vista de la seguridad implica que tenemos dificultades de ambos lados. Entonces, una aplicación Ajax, especialmente si tenemos un sitio del web que ha sido ajaxificado, básicamente tenemos un sitio del web que funciona y ahora le recargamos con otra tecnología. En ese caso, mucha de la lógica de la aplicación migra hasta el lado cliente. Entonces, ahora el análisis de parte de un hacker es mucho más fácil. Al otro lado, el cliente pierde un estado bien definido o fácilmente definido, entonces argumentos de la seguridad son mucho más difíciles. Entonces, para los clientes gordos,
La lógica de la aplicación está completamente visible al usuario. Para los clientes flacos, los vectores del ataque son en general analizar el tipo de mensajes, por ejemplo, tratar una inyección o cambio de esos mensajes, y también en general la aplicación con un cliente flaco está abierto a cualquier persona. Y como vemos, Ajax combina las dificultades de ambos modelos, que en sí mismo no dice que es imposible de obtener seguridad, solamente dice que va a ser mucho más difícil. En general, hay muy pocas cosas que son especial a Ajax. Y si son especial, porque son especial a un componente del conjunto de metodologías que forman Ajax. Entonces, no tenemos, de hecho, ataques completamente nuevos. Pero lo que sí tenemos es una dificultad mucho más importante de asegurarnos que todos esos ataques no funcionan. En general, seguridad del web es bastante fácil, teóricamente, en la práctica es bastante difícil. De parte, la dificultad viene de la presura de desarrollar y de hacer que un sitio funcione. Entonces, el foco puede ser mucho en la funcionalidad y después en el desempeño, y la seguridad se puede perder en una situación donde hay gran presura de llegar al mercado o de satisfacer al cliente. Vamos a hablar un poquito de ataques de web, porque eso es importante para entender. Entonces, otra vez, lo importante es que con Ajax no tenemos nuevos vectores de ataque, pero los vectores de ataque que existen tienen efectos más brutales y también es más difícil prevenir esos ataques porque tenemos mucho más intercambio y mucho más lógica para analizar. En 2008 había una estadística de ataques del web que básicamente dice que tenemos dos tipos prevalentes, y lo primero es el XSS o Cross-Site Scripting, y lo malo en XSS es que tenemos un sitio vulnerable, pero el adversario no ataque a ese sitio, pero ataque a los usuarios de ese sitio o a la gente que confía en ese sitio. Vamos a ver cómo funciona. El segundo tipo de ataque es fuga de información, y los demás solamente son un poquito más de un cuarto de los ataques. Bien, cualquier ataque puede tener consecuencias graves para la empresa o la organización responsable de ese sitio del web. Todavía no tenemos una doctrina legal universal a quien toca la responsabilidad. No, básicamente, de parte por la universalidad del web, por el parte que los jugadores son internacionales, no tenemos una clara responsabilidad, que básicamente dice: si yo pongo algo en el web que se da para ataques de XSS, entonces yo tengo una responsabilidad moral, pero si yo lo tengo de un modo legal es bastante inclaro. En algunos países claramente hay una tendencia a crear un sistema legal donde los administradores de esos sitios también tienen responsabilidad, por ejemplo, en países con leyes tipo anglosajones. Claramente existen doctrinas
que se posiblemente dan para demandar a un sitio vulnerable. Bien, lo primero que podemos, el primer tipo de ataque es un ataque que es muy fácil a entender, que es básicamente buscar enumeración de recursos. No, todavía, si nosotros tenemos un ambiente de desarrollo para la construcción del sitio del web, para el testing, para la verificación, y después todo eso se necesita poner en una máquina de producción. En ese traslado es posible cometer errores y poner información importante o aún cosas como páginas administrativas. En el comienzo del web estaba bastante común de tener recursos de administración escondidos, pero ya después de poco tiempo eso era una solución muy inseguro, porque al lado de los adversarios tenemos muchas herramientas que dejan explorar el sitio. Entonces, si ustedes tienen en su sitio del web una página que se llama admin.php, es bastante claro que esa página va a ser encontrado por un programa. Si ustedes hacen más ocupación y no utilizan nombres que se pueden adivinar, entonces todavía es posible de tener información en comentarios o de tener un vínculo olvidado. La solución es bastante fácil, claramente. No, la solución es de hacer limpieza antes de poner algo en el sitio de producción. El tipo de ataque antes del XSS más popular eran ataques de inyecciones. Y el clásico eran ataques de inserción de código SQL, pero eso todavía existe, por ejemplo, en el mundo de Ajax, RSS o Atom, son importantes para obtener contenido de otros sitios. No siempre esos otros sitios son confiables, y si nosotros incorporamos esos flujos en nuestras páginas, entonces hacemos nosotros vulnerables a tipos de inyección. Bien, acá voy a darle un pequeño ejemplo, lo voy a dar porque es bastante fácil a entender. ¿No? Entonces, decimos que tenemos un sitio del web y que utiliza un nombre de usuario. Y yo tengo una forma o otro elemento que deje al usuario entrar su nombre de usuario, y con eso voy a hacer una llamada en el servidor a mi base de datos. Entonces, el uso normal es de estar en la última línea, básicamente con la entrada del usuario yo formo una demanda SQL. Y el problema en eso es que no hago ningún tipo de validación de la entrada. Si pongo un nombre de usuario un poquito inusual que contiene comandos de SQL, la demanda que está construido automáticamente va a incorporar esos elementos, y con esos elementos tenemos efectos al base de datos. En ese caso lo que tenemos es que vamos a perder la tabla de usuarios. Bien, y todos sabemos cómo proteger en contra de eso. Necesitamos validar todas las entradas. En
los últimos años hemos aprendido que hay cosas que no se deben hacer. Una posibilidad sería de enumerar todos los ataques de que podemos pensar y basado en eso prohibir ciertas partes de la cadena que estamos procesando. Desafortunadamente, la experiencia ha mostrado ampliamente que eso es imposible. Básicamente, eso nos pone en una situación donde si una persona piensa en otra forma de ataque, ese ataque necesitamos que procesar ese ataque. Entonces, lo que hacen las bibliotecas y las plataformas y lo que hacen los programadores que le hacen por mano es solamente dejar pasar a cadenas que tienen elementos confiables, que básicamente en ese caso serían letras y números y nada más. Lo mismo se puede hacer con RSS y en el caso de Ajax es más complicado porque muchas veces tenemos JavaScript que está evaluando los contenidos del flujo de RSS y si tenemos algo que parece como un comando en JavaScript, ese comando va a ser ejecutado. Bien, el ataque más importante para nosotros es el cross-site scripting, que tiene siglas un poquito extraño en inglés porque el X es la cruz. Lo importante para XSS es que ustedes pueden mantener un sitio vulnerable sin darse cuenta, porque el ataque no está dirigido a ustedes y como vamos a ver, en el ataque más importante, la información que caracteriza el ataque nunca llega al servidor. Entonces, es posible de tener un sitio del web que solamente está utilizando nuestro buen nombre y el hecho que tenemos ese tipo de vulnerabilidad. Tenemos tres tipos. El tipo más común antes de Ajax era el tipo no persistente, donde usualmente el sitio vulnerable procesa parte de un URL y el URL está enviado por spam a usuarios potenciales. Y los usuarios posiblemente tienen confianza en ir a su sitio del web con esa carga explosiva porque confían en la reputación de su empresa. El tipo más fácil a reconocer es el tipo persistente, donde un usuario puede subir texto a un sitio del web. Por ejemplo, todavía tenemos sitios del web pequeños que utilizan un tipo de blog y no hacen validación de la entrada completa y entonces si una persona llega a ese sitio, lo descargue, entonces todos los contenidos en JavaScript en las entradas de usuarios son ejecutados. Entonces, y eso es un ataque exitoso. El tercer tipo utiliza el modelo de DOM, que básicamente donde el URL está procesado no al lado servidor, pero al lado cliente. Bien, un ejemplo sencillo tenemos acá. Tenemos un URL que está procesando información, en ese caso una ubicación, y cuando ese llega, el cliente o el browser del cliente va a procesar el script y eso está todo lo que es necesario para el ataque.
Un tipo DOM es un poquito más complicado. En un tipo DOM necesitamos que utilizar parte del URL para procesar al lado cliente. Entonces eso solamente se puede hacer si tenemos JavaScript o otro scripting incapacitado, pero en el mundo de hoy eso ya es necesario para interactuar con el web. No, acá tenemos un ejemplo muy sencillo, estándar, lo pueden encontrar en el web en varios sitios, donde estoy parseando el URL para hacer algo. Entonces, la idea es de dar el nombre del usuario como parámetro y ese parámetro no se verifica, entonces se puede poner en vez del nombre un script y ese script va a ser ejecutado. Lo importante con ese tipo de ataque con el tipo DOM, la carga explosiva es insertado por el browser y el servidor nunca ve los contenidos. Eso incluye que el sitio del web vulnerable no necesita utilizar Ajax, pero el adversario lo utiliza indirectamente. Un ataque bastante similar, pero que en el mundo de Ajax ahora es más importante, es el CSRF por Cross-Site Request Forgery. La idea acá es que si yo estoy capaz de ejecutar JavaScript en el browser de un usuario, yo puedo aprovecharme de las sesiones abiertas del usuario. Yo puedo hacer una demanda dentro de mi JavaScript a otro sitio y si el usuario tiene una fecha de autorización de ese sitio, esa demanda va a ser aceptada como una demanda auténtica del usuario. El único tipo de protección, pero que desestablece mucho de la funcionalidad de un sitio, sería de utilizar captchas para verificar si una entrada viene de un usuario o viene automáticamente por el browser. Pero al sitio que recibe esa demanda no tenemos capacidad de asegurarnos por seguro, por 100%, que la demanda vino del usuario y no del browser. No, se puede hacer algo con el campo de referrer, pero todas esas cosas se pueden falsificar. Entonces, si nosotros vemos la superficie de ataque, esos son todos los puntos que se necesitan que asegurar. En una aplicación del web tradicional, los puntos vulnerables son los formularios, especialmente si se utilizan campos escondidos para mantener estado, son los cookies, son los headers, son los parámetros de una demanda y si eso se deje archivos subidos. En una superficie de ataque de servicios del web, donde el ataque está hecho en el servidor, básicamente estamos hablando de ataques con los parámetros. Una aplicación Ajax tiene vulnerabilidades de ambos lados. Entonces tiene las vulnerabilidades clásicas de aplicaciones web normales, pero también tiene otros vectores que vienen de servicios de web. Son mucho más de la mitad de los ataques del web hoy en día que explotan una falta de validación de entrada.
¿no? Es que para XSS falta validación de entrada. Lo mismo con los varios tipos de inyecciones. También tenemos problemas con la canonicalización, que básicamente es lo siguiente. Nosotros queremos comparar algo con algo, pero el formato es diferente. Entonces lo que hacemos es traducimos al mismo formato. El problema es que eso es mucho más difícil que parece. Entonces se necesita que hacer un parsing bueno y también al final se necesita que asegurar que el parsing funciona como queremos. Un ejemplo por eso son ataques donde utilizamos el sendero de un archivo. De hecho, en los primeros años del web tuvimos muchas ocasiones en donde un adversario podía entrar en forma ofuscada la dirección de una carpeta que estaba estrictamente prohibido por la política del sitio. Entonces, validación de datos, aún en el caso clásico, es difícil. Validación de datos con texto rico es aún mucho más difícil y vamos a ver un ejemplo enseguida. Otro problema es que Ajax, de hecho, tiene muchos tipos de plataformas. En el browser, claramente, la gran mayoría, 99%, utiliza JavaScript, pero al lado servidor tenemos una multitud de plataformas y de idiomas que no siempre son compatibles y que pueden introducir errores de programación, y esos errores de programación pueden resultar en vulnerabilidades. Por ejemplo, tenemos idiomas donde un array comienza en la posición 0, tenemos otros en que un array comienza con 1, como lo hacen los matemáticos. El problema es que se necesita que trasladar, y de hecho en el pasado había varios sitios que cometieron exactamente ese error. ¿No? De un modo, NASA perdió una nave especial al Marte por falta de conversión de medidas. Acá podemos tener algo diferente. Y el problema es que si tenemos un error de código como eso, es que muchas veces se muestra porque la aplicación no funciona como debe. Algunas veces funciona. Si funciona, ese puede ser una vulnerabilidad que se puede explotar, pero no lo sabemos porque no nos damos cuenta. Al lado del servidor, la tecnología de Ajax implica que tenemos hilos diferentes ejecutando en paralelo. El programador eso no lo va a ver porque estamos programando en un modelo de eventos, pero para asegurarnos de la seguridad, la situación ahora es mucho más fácil y básicamente no tratable. Otro aspecto de las vulnerabilidades del sitio de Ajax es el tamaño de la lógica de la aplicación que se necesita que poner en el sitio del web. No, todavía hay gente sin bastante experiencia que solamente aprendió Ajax leyendo 2 o 3 libros, que no se da cuenta que no se puede confiar del lado del servidor de nada de lo que emite el cliente. Especialmente es completamente imposible de hacer chequeo de parámetros al lado cliente, al menos para la seguridad. No, lo que sí sirve mucho es de asegurarse que nosotros no vamos del lado del cliente, no vamos a enviar algo al servidor que está mal formado, pero el servidor necesita que mantener
su propio sistema de validación. JavaScript es un idioma bastante interesante. No tiene tipos, y eso es lo que se hace en muchos idiomas de scripting, pero tiene prototipos, que vale decir que es muy fácil de tener código de JavaScript que está ejecutando y cambiar el código. En los primeros años de la computación, cuando la gente estaba luchando para cada byte de almacenamiento y de memoria, había una técnica de cambiar el ejecutable durante la ejecutación, por ejemplo, para implementar un loop de for en una forma más efectiva. Y lo dejamos porque de un modo la necesidad no era tan grave, pero también porque código que se puede modificar a sí mismo es muy difícil a asegurar, a validar. No, en esos tiempos no estamos pensando en la seguridad, pero básicamente decimos que es imposible verificar código como eso. De un modo, con JavaScript hemos revertido a ese pasado. Bien, no es tan malo, pero sí abre nuevas posibilidades, como vamos a ver. Entonces, para cambiar un método nativo o una función ya definido en JavaScript, tenemos una metodología bastante fácil que se llama clobbering. Y la idea del clobbering es que si la función que yo quiero cambiar ya está almacenada en el browser y yo tengo la capacidad de correr JavaScript, por ejemplo, por una vulnerabilidad XSS, lo que puede hacer es, lo primero es, voy a redefinir el nombre de la función vieja, voy a crear una nueva función con los efectos deseados, el shim, y después voy a llamar la vieja función para que el usuario no se dé cuenta que el sitio web se está compartiendo en una versión, en un modo no deseado. Eso depende un poquito del browser. Los browsers siempre se cambian, se hacen mucho más seguros, pero también los browsers son software bastante complicada y nunca se sabe si un cambio no introduce ese tipo de vulnerabilidad otra vez. Es especialmente interesante si utilizamos on-demand Ajax, que es necesario porque las páginas en Ajax son tan grandes que no vale la pena descargar todo si no se utiliza todo. El resultado es que si un adversario puede ejecutar JavaScript, puede cambiar cualquier funcionalidad de JavaScript, que no solamente abre nuevos vectores de ataque, pero que también implica que no se debe, no se puede confiar en el resultado de ninguna función ejecutada al lado cliente. Acá tenemos un ejemplo que se llama JSON hijacking, y si lo buscan en el sitio del web van a ver al menos un blog que le explica bastante bien, y yo robé los diseños. Bien, básicamente comienza con algo típico, un sitio del web que utiliza un token para la autenticación enseguida después de la autenticación inicial. Eso es la razón por que la gente de seguridad no quiere que tenemos sesiones largas. El problema es que como usuario a mí me gusta detener eso. Yo no quiero reautenticarme cada 2 horas al servidor de correo de mi universidad. Pero tener sesiones limitadas, de hecho, es una medida de seguridad.
Bien, ahora tenemos un ataque XSS o un phish, y en ese caso el sitio malo envía un vínculo a sí mismo por correo electrónico. No tiene alguna carga útil para que el usuario no se dé cuenta de que está pasando algo raro. El sitio malo va a enviar algo que ejecuta un script y ese script va a descargar un array de JSON. El script ejecuta en el browser de la víctima y va a obtener un array de JSON, y acá es lo interesante. En algunos momentos un array de JSON es código de JavaScript completamente aceptable y va a ejecutar. Entonces la víctima descarga, ejecuta el script y el adversario. Y acá es lo que hace el sitio malo para construir el array, y que nos da un JSON de esa forma que va a ser ejecutable. El JavaScript puede llamar un método array o puede utilizar un método setter, y lo que hizo el sitio malo era antes descargar una clobbering de la función que está invocado con el procesamiento del array. Bien, ¿y qué podemos hacer con eso? ¿No? Bien, si nosotros utilizamos XHR, podemos llegar a efectos interesantes. No, por el momento asumimos que estamos atacando a banco.com.ui y utilizamos XHR, que es indistinguible de llamadas legítimas y autenticadas. Pero porque en el browser estamos utilizando JavaScript, algunas defensas tradicionales no funcionan. Una defensa tradicional es de, después de la invocación de una transferencia de banco, es de servir una página de confirmación. Y esa página de confirmación por un nonce puede ser juntado a la demanda anterior. Entonces, el usuario del mismo browser lo hace sin darse cuenta que está pasando. Si tenemos un ataque donde el adversario hace CSRF en diferentes etapas, eso no funciona porque ese adversario no puede ver la respuesta que viene del banco. Pero si todo eso está hecho con JavaScript, entonces sí es posible de leer la respuesta y reaccionar en el modo deseado. Bien, vamos a terminar para algo ya un poquito histórico. Se puede consultar por Google los huecos de seguridad de Ajax para ver que a un punto estaban los vectores más importantes. Pero así es lo que hace seguridad de Ajax difícil. Lo primero es que el código de Ajax es mucho más complicado. Tenemos muchos puntos de comunicación entre el cliente y entre el servidor, y el asesoramiento de seguridad necesita asegurar todo. Y eso es difícil. Todo necesita que ser validado. Ese causa problemas con el desempeño, pero no hay remedio.
Todo necesita que ser validado, pero si tenemos muchos puntos de contacto, manualmente o posiblemente con herramientas es más difícil hacer todo. Ajax y Web 2.0 necesita que utilizar otras fuentes de información y por eso necesito que de un modo engañar la política de una sola fuente utilizando fuentes o feeds o Atom o RSS y eso crea adicionales posibilidades por XSS. De hecho, se pueden utilizar demandas afuera del dominio en JavaScript y siempre es posible de cambiar dinámicamente el ambiente en donde vive JavaScript. Bien, ¿qué podemos hacer? Bien, la solución es bastante fácil. No se debe programar a ese nivel. Desafortunadamente, el modo normal de programar es inseguro, porque el modo normal no incluye verificación y validación. Los frameworks como Dojo, como .NET, lo hacen. El problema con utilizar los frameworks es que de un modo no se debe salir del framework. Porque si se sale del framework, si se hace algo directamente, el programador no sabe del desarrollo de seguridad que está parte del base de ese framework y posiblemente va a cometer errores. Al otro lado, no siempre es tan fácil de prever todas las necesidades en un framework. Entonces, introducir nueva tecnología puede ser difícil por esa razón. Al final, los desarrolladores de los frameworks han trabajado muy duro para asegurarse de la calidad de la seguridad del código que está emitido, pero pueden cometer errores. Y si se había cometido un error, básicamente tenemos que tener un sistema de patching de todas las aplicaciones ya desarrolladas. Otro es tener prácticas mejores establecidas para que la gente sabe de las trampas en que ya cayeron los demás. Bien, entonces Ajax en sí mismo no causa nuevas vulnerabilidades. Pero porque es una tecnología que unifica a muchas otras tecnologías, a nivel de la seguridad tenemos los problemas con todos. Y por eso seguridad en Ajax es más difícil que seguridad en sitios web tradicionales. Gracias. Fuerte aplauso para Tomás Joan. Les invitamos para dentro de 5 minutos para la próxima conferencia que estará a cargo de Udel. Gracias.